Seguimos en la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia. Y ahora vamos a conversar con Daniel Vázquez, doctor en Ciencias Sociales, colaborador de este espacio informativo. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola Alberto, buenos días también a toda la audiencia y gracias que pudimos salir unos minutitos antes. Es que hoy sí tengo que trabajar, mano. Bueno, pues eso siempre es un tema positivo, Daniel. Hay un tema importante. Se detuvo a un activista de Guerrero, Jesús Plácido Galindo. Más allá de la polémica, hay que revisar con cuidado lo que significa el hecho de que alguien con estas características pues enfrente esta situación. Daniel, ¿de qué se trata? Es correcto. Mira, déjame vincularlo con algunas notas, de hecho, una que diste hoy por la mañana y algunas que hemos venido platicando en el transcurso de estas últimas semanas. La que me refiero a la mañana es lo que sucedió con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en donde, bueno, tenemos por un lado la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que intenta exonerar al ejército con respecto a la desaparición de los estudiantes. Y también, como ya veíamos en la nota, el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya atraído un caso de un recurso que no existe, que interpuso Peña todavía cuando era presidente, para ir en contra de una sentencia de un tribunal federal que ordenó la elaboración de una comisión de la verdad para el caso de Ayotzinapa. Y esto se relaciona de alguna manera porque tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con Guerrero por un lado y tiene que ver con el ejército por el otro lado. Y las otras notas que también ustedes dieron y que hemos platicado en las semanas anteriores son el ataque a las comunidades indígenas de la zona de la Montaña Baja en Guerrero por parte de los ardillos, y en particular las denuncias de complicidad entre políticos, militares y criminales que cuando sucedieron esos ataques hizo el Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata. A este Consejo Indígena se le conoce sobre todo como CIPOG. CIPOG es el, ¿no? Consejo Indígena Popular y de Guerrero, Emiliano Zapata. Y precisamente Jesús Plácido Galindo es uno de los principales líderes y también uno de los principales voceros del CIPOG. Entonces, por eso es que de inmediato brincó, porque estos hechos están todavía muy recientes. Justo el 17 de julio, alrededor de 40 elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Policía Ministerial Estatal y de la Policía del Estado de Guerrero detuvieron al vocero Jesús Plácido Galindo en un retén en el municipio de San Marcos, en Guerrero. Un dato relevante es que en realidad él se dirigía a una reunión convocada por el subsecretario de Desarrollo Político del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, para gestionar la mejora de una carretera. Entonces, cuando va rumbo a la reunión, ahí lo apresan y se lo llevan a al altiplano, a una cárcel de máxima seguridad. Entonces, comencemos primero platicándote un poquito qué es la CIPOG y por qué es importante. Mira, la CIPOG es una organización política que nace para acompañar a los pueblos indígenas de la Montaña Baja de Guerrero, con respeto obviamente a la autonomía de las comunidades y con el propósito de servir y formarse para defender el territorio. Y articula varias comunidades de la zona, tanto comunidades nahuas, amuzgas, lapanecas, mixtecas, afromexicanas y mestizas de varios municipios de esa zona. Chilapa, que es una zona muy conflictiva, pero también de José Joaquín de Herrera y también de San Luis Zacatlán. Y desde su nacimiento, más o menos por ahí del año 2019, bueno, CIPOG decidió pertenecer al Congreso Nacional Indígena. Entonces, casi de inmediato el CIPOG empezó a sufrir ataques. En el mismo 2019, los primeros días de mayo, asesinaron a dos de sus integrantes, a Lucio Bartolo Faustino y a Modesto Verales, esto el 4 de mayo del 2019, y a finales de mayo asesinaron a otros dos, a Bartolo Hilario Morelos y a Isaías Chanteco, el 24 de mayo del 2019, todos en la región de Chilapa. Entonces, no es nuevo, ¿no? Lo que hemos visto ya es una serie de ataques en contra de esta organización que lo que intenta es organizar justamente a las comunidades indígenas y, bueno, formarlos para resistir. Y en ese sentido, la familia de Jesús Plácido Galindo, la familia Plácido, en realidad pues tiene una larga historia de lucha. Su papá y su papá es Cirino Plácido Valerio y su tío es Bruno Plácido, son dos de los principales constructores de las policías comunitarias de Guerrero. Por ahí de 1995 ellos iniciaron las policías comunitarias de Guerrero. De hecho, a su tío Bruno Plácido le decomisaron la camioneta blindada que tenía y le retiraron también todos los policías estatales que tenía asignados como escoltas porque ya
había sufrido varias amenazas de muerte, se lo retiraron en octubre del 2021 y 2 años después a su tío lo asesinaron en octubre del 2023. Y justo lo asesinaron también saliendo de una reunión con el secretario de Salud en Chilpancingo, ¿no? Entonces, en ese marco, pues es que Jesús Plácido Galindo se convierte en el dirigente más visible y el vocero de la CIPOC y es consejero también de la Policía Comunitaria, en particular de la facción de pueblos fundadores, y se convirtió en una principal voz crítica, ¿no? Como vocero de la CIPOC EZ, que denunció la complicidad entre políticos, militares y criminales en los últimos ataques de los ardillos a las comunidades indígenas en Chilapa. Y bueno, pues hoy Jesús Plácido Galindo duerme en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Previo a su detención, a Jesús Plácido en junio del 2026, la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, le bloqueó sus cuentas bancarias y al momento del bloqueo, pues su cuenta registraba un saldo de 280 pesos. Entonces, podrás imaginar que no es alguien que esté ligado al narcotráfico, ni que tenga grandes fortunas, ni nada por el estilo. Se le acusa en particular, se le imputa un homicidio cometido en octubre del 2021 y además se le quiere vincular con diversos grupos criminales que operan en la zona de la montaña baja de Guerrero. Y de hecho, en la agresión de los ardillos de hace unos meses, la versión inicial que dieron las voces locales era que las comunidades agredidas trabajaban con los tlacos, ¿no? Lo que se intentaba era decir que, bueno, porque era un encuentro entre dos redes criminales y, bueno, revivir el clásico se matan entre ellos, que busca aminorar la muerte de las personas, invisibilizar la gobernanza criminal que sí se vive en la región, impedir lo que debiera ser el principal objetivo del Estado en esa zona, que es recuperar la soberanía de ese territorio y sobre todo pues construir paz. Dentro de algunas de las principales reacciones a esa detención tenemos, por ejemplo, bueno, Jesús Plácido Galindo era beneficiario del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Era beneficiario desde el 2021 por el trabajo que realizaba en las comunidades y porque ya tenía varias amenazas de muerte. Y de hecho el botón de emergencia que se le asignó por parte del mecanismo de protección, pues dejó de registrar actividades desde el momento de su detención. La defensa fue rápidamente recuperada por el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, que es el mismo centro que acompaña, entre otros, a los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por eso te digo que todo está de alguna manera conectado, y cuestionó la construcción del expediente, entre otras cosas, y esto es uno de los argumentos centrales, porque el testigo, que es uno de los testigos principales y que vincula a Jesús Plácido con el homicidio, bueno, pues ese testigo falleció en 2022, por lo que no se entiende cómo es que recién llegó esa actuación al expediente, que fue lo que detonó el proceso de detención. Y por su parte, el ahora secretario de Estudio y Cuenta de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, Vidulfo Rosales Sierra, pues rápidamente dijo que se trataba de una detención arbitraria y que Jesús es un preso político y un indígena silenciado. Entonces, más o menos ese es el problema. Esperamos que pues rápidamente se esclarezca todo y Jesús Plácido Galindo pues sea liberado, entre otras cosas, porque es una pieza muy importante para la construcción del tejido comunitario de la zona y también para la construcción de paz en esa zona. Entonces, así andamos con algunas detenciones, querido Alberto. Porque además esto tiene como una especie de déjà vu, Daniel. Ahora que te escucho, recuerdo la criminalización que ha habido en contra de la policía comunitaria, por ejemplo, desde sus mismos inicios, que no es solamente una respuesta a la violencia que se vivía en aquellos entonces y todavía permanece en algunos lugares en contra de las comunidades de los pueblos originarios, sino también un proceso de reivindicación de los usos y costumbres y de la autonomía que corresponde a los pueblos originarios en Guerrero y en otras partes de la República, algo que el Estado mexicano no ha sido capaz de entender ni aceptar por completo, Daniel. Y ahora tenemos esto de la detención de Jesús Plácido Galindo con estos elementos que tú nos señalas de irregularidades en la carpeta de investigación, Daniel. En efecto, no es casualidad que CIPOC pertenezca al Congreso Nacional Indígena, como bien mencionas, porque lo que están defendiendo las comunidades indígenas es su derecho a existir. Uh-huh. Y su derecho a existir justo como comunidades, con sus órdenes y sus usos y costumbres, sus órdenes comunitarios, sus dinámicas y procesos de organización política, y ahora incluso en esas zonas donde lamentablemente se tienen que enfrentar a redes criminales
obviamente muy poderosas, pues además incluso con la capacidad de resistencia a través de, entre otras cosas, estas policías comunitarias, que en el trabajo que nosotros hacemos de construcción de paz a nivel local se torna muy importante, porque una vez que son capturadas las policías municipales, la espiral de violencia crece con mucha rapidez y además tienes no solamente un aumento de detenciones arbitrarias, sino que crece también la tortura y las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Esto sucede con la captura de las policías municipales. En la medida que la policía municipal sea una policía comunitaria, es decir, una policía que pertenece a la propia comunidad, que está integrada por miembros de la comunidad y que además pues tiene este tejido social mucho más profundo, es muy difícil que la capture, ¿no? Eso es lo que no permite que entre o que se rompa el tejido por parte de las redes criminales en esas comunidades. Y ese es parte del conflicto que efectivamente tienen. Ahora estamos viendo el caso de Guerrero, pero te diría que es exactamente igual en el caso de Oaxaca, es muy parecido en el caso de Oaxaca. Entonces, eso es lo que hacen es defender su derecho a existir, el derecho que, como bien mencionas, desde pues ese legendario ya 1 de enero de 1994 no hemos logrado constitucionalizar de la mejor manera, ni hemos logrado que pues, las comunidades lo ejerzan de la mejor manera. Es una de las cosas que tenemos pendientes, la defensa de los derechos de las comunidades indígenas en México. Y que además es un tema histórico, no solamente por lo que corresponde a la existencia misma de los pueblos originarios, sino a esa enorme resistencia de la sociedad mexicana a reconocer a el otro y reconocernos como un pueblo pluricultural, que es algo que, híjole, es casi como cambiar el ADN de muchos miembros de la clase política mexicana. Por lo pronto, Daniel Vázquez, muchas gracias por traernos a cuento este tema importante y lo vamos a seguir en Imer Noticias. Gracias, Daniel. Al contrario, Alberto, muchísimas gracias. Y solamente sumar esa otra pata, es decir, una pata es, por supuesto, los pueblos indígenas y la defensa de los pueblos a sus usos y costumbres, pero la otra pata, no olvidar que pues México es uno de los países más peligrosos para las personas periodistas y defensoras de derechos humanos. Dentro de estos últimos, en particular de los defensores y defensoras, las principales víctimas suelen ser las personas indígenas, los defensores y defensoras indígenas. Y de alguna manera la detención de Jesús Plácido es la expresión más reciente de este tipo de ataques que sufren los defensores indígenas en el país. Entonces hay que tener mucho ojo de que el caso salga pronto y salga bien, ¿no? Que recupere rápido su libertad y que salga bien. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes. Gracias, Daniel. Que tengas buen día. Un abrazo, cuídate, chao. Chao, también un abrazo para ti.